En la historia de la humanidad existen capítulos que preferimos olvidar, historias de una oscuridad tan profunda que cuestionan todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. Estos no son personajes de ficción, fueron hombres reales que caminaron entre nosotros. Uno se escondió tras enigmas y códigos, otro tras una máscara de soledad y de normalidad, y el tercero tras el carisma y la confianza que todos dábamos por sentado. Sus métodos eran distintos, pero todos compartían un mismo y siniestro legado. Nadie logró detenerlos a tiempo. En este viaje no nos adentraremos en el morbo, sino en la mente. Analizaremos los tres arquetipos del mal moderno: el zodiaco, el genio del misterio, que convirtió sus crímenes en un juego público; a Jeffrey Dahmer, la personificación de una soledad monstruosa que desafía toda lógica; y a Ted Bundy, el depredador que usó su encanto como su arma más letal y nos enseñó una aterradora lección: que el mal rara vez tiene la cara que todos esperamos. Pero, ¿qué convierte a un niño en un monstruo? ¿Acaso eran estos hombres demonios? ¿O tal vez productos fallidos de su tiempo, de sus traumas, de una mente que se quebró sin que nadie lo notara? Este no es un recuento de víctimas. Este es un viaje a la psique del asesino. Un intento de comprender lo incomprensible. Porque, para conocer la oscuridad que abunda en este mundo, primero debemos atrevernos a mirarla de frente. Así que sin más, comenzamos. En nuestro mundo existen misterios que el tiempo no resuelve, solo los pule, como un guijarro en el río de la historia, hasta convertirlos en leyendas oscuras y perfectas. A finales de los años 60, en el epicentro del verano del amor de San Francisco, donde florecían los ideales de paz y de libertad, una sombra comenzó a alargarse. No era una sombra de violencia explosiva, sino una fría, calculadora y metódica. Era la sombra de un hombre que entendió antes que nadie el poder de la narrativa. Un hombre que no quería solo matar, quería ser el autor de su propio thriller y convertir a toda una sociedad en su público aterrorizado. En el cálido agosto de 1969, la pesadilla tomó al fin un nombre. Llegó en sobres dirigidos a las redacciones de los periódicos más importantes de la ciudad. Dentro, no solo había confesiones, había un guión, 3 cartas, 3 piezas de un rompecabezas cifrado y una firma. Un círculo cruzado por una cruz que era el símbolo de la muerte del autor. El asesino del Zodiaco no solo reclamaba a los asesinos de 2 jóvenes del lago Herman. Con esto, estaba inaugurando un diálogo macabro. Y en este diálogo, él llevaría siempre la voz cantante. Mientras la policía peinaba los parques y seguía pistas físicas, el asesino del Zodiaco libraba una batalla en un campo de juego completamente distinto: la mente colectiva. Sus cartas eran actos de terrorismo psicológico. Estaban cuidadosamente redactadas para alternar entre la burla sarcástica y la amenaza directa. Incluía pruebas tangibles, como trozos de camisa de una víctima teñidos en sangre. Era su manera de decir: esto no es una broma. Yo tengo el control, yo tengo el poder. Su primer cifrado, de exactamente 408 caracteres, fue su primera victoria momentánea y nuestra primera ventana a su mente. Al descifrarlo, se reveló un ser con una autoestima delirante, que se comparaba constantemente a un esclavo esperando su paso al paraíso, para el cual necesitaba de esclavos también en el más allá. Pero no fue hasta su segundo cifrado, de exactamente 340 caracteres, el cual se convirtió en su último y más grande misterio:
Durante 51 años, este muro de símbolos desafió a criptógrafos profesionales, militares y aficionados. Era la prueba de que el asesino del Zodiaco podía ser brillante, pues no fue hasta 2021 que este se descifró. El contenido reveló un mensaje más errático y paranoico, que no solo no apagó el mito, sino lo complicó. Nos llevó a preguntarnos, ¿es acaso el asesino del Zodiaco realmente un genio? ¿O es un hombre con condiciones suficientes para sembrar una confusión eterna? Lo que sí es una realidad es que la genialidad perversa del asesino del Zodiaco residió en su habilidad para ser un fantasma en plena luz del día. Las descripciones de testigos eran un caleidoscopio de posibilidades. Uno lo veía delgado, otros con una complexión más pesada, algunos con el pelo rizado y otros con el pelo liso. Esta inconsistencia no era casual, era su camuflaje, era el hombre común, el vecino anónimo. Pero no fue hasta el asesinato del taxista Paul Stine en el barrio de Presidio Heights donde cometió su acto de mayor audacia, llamando a la policía desde una cabina, a escasas manzanas del crimen, para burlarse de los agentes que minutos antes le habían preguntado sin saber que estaban frente al hombre que buscaban. Esta no era una sola burla, era la culminación de una fantasía de poder. No se sentía acorralado, se sentía intelectualmente superior. Jugaba al gato y al ratón, pero en su mente él siempre era el gato, y la policía y la prensa sus ratones. En total, se atribuyó a 37 víctimas, un número que hasta el día de hoy los investigadores aún no han podido confirmar. Esto plantea la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuánta de la leyenda del Zodiaco fue creada realmente por él? ¿Y cuánta por nuestra propia sed de completar un rompecabezas que carece de piezas finales? Hoy, el caso del asesino del Zodiaco es más que un expediente policial abierto. Es una herida cultural que nunca cicatriza. Es el caso frío por excelencia. Este ha generado una industria de especulación, donde cada nueva teoría, cada nuevo sospechoso, reaviva la llama del misterio. Pero ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué este caso? ¿Por qué este caso entre todos se niega a morir? ¿Será quizás porque este asesino nos ofreció un misterio perfecto? Un juego de ajedrez donde las piezas están sobre la mesa, pero el contrincante se ha esfumado. Su legado no es un recuento de víctimas, por más trágico que sea, sino la semilla de una duda permanente. Nos demostró que en la era moderna la verdad aún puede ser secuestrada y que el anonimato, manejado con inteligencia y con crueldad, puede ser un arma definitiva. El miedo a un hombre con un rostro se puede superar, pero el miedo a un símbolo, a una idea, a un código sin descifrar, ese miedo es eterno. El Zodiaco era un depredador externo. Su reino eran los espacios abiertos, las carreteras secundarias, la ciudad misma. Era la personificación del peligro que llega de fuera. Sin embargo, nuestra siguiente historia nos fuerza a mirar hacia adentro, hacia los espacios cerrados, hacia la soledad más absoluta. Nos pregunta qué sucede cuando el monstruo no acecha en el parque, sino que te saluda en el ascensor. Cuando uno no busca notoriedad en los periódicos, sino satisfacer un vacío interno tan profundo y tan complejo que desafía toda comprensión. Amigos míos, bienvenidos a Milwaukee, bienvenidos a la mente de Jeffrey Dahmer. Si el asesino del Zodiaco era la oscuridad que acecha en los márgenes de la sociedad, la siguiente historia nos fuerza a mirar directamente al corazón de la normalidad, a un lugar donde el mar no llegó con estruendo, sino que se instaló en silencio, directamente en el apartamento 213 del edificio Oxford. Aquí, la pesadilla no era un acertijo enviado por correo, era un olor que salía por debajo de la puerta, un olor
que los vecinos ya no pudieron ignorar. Jeffrey Lionel Dahmer nació para ser el americano promedio, hijo de una familia de clase media, con una infancia que en la superficie parecía intachable. Pero bajo esa superficie se estaba formando una fractura existencial, pues desde muy joven, un interés mórbido por la muerte y la disección de animales chocó con una profunda confusión sobre su sexualidad y una soledad tan abismal que con los años se convertiría en el motor de esa monstruosidad. Dahmer no era un asesino impulsivo, era un coleccionista. Su crimen no era el acto de matar en sí, sino un proceso meticuloso y muy retorcido para satisfacer una fantasía de posesión y de control absoluto. Tras la marcha de su madre y el abandono de su padre, el vacío en su vida se volvió físico. Comenzó a beber de manera compulsiva y su fantasía, que alguna vez fue disecar insectos, evolucionó hacia un deseo perverso, el cual era querer que alguien estuviera con él para siempre. Sus víctimas no fueron al azar. Eran hombres jóvenes, muchos de ellos marginados racial y socialmente, a quienes Dahmer abordaba con una máscara de timidez y de amabilidad. Les ofrecía dinero, una bebida, un lugar donde quedarse, pues en esta mente distorsionada no estaba cazando, estaba reclutando compañeros para un mundo muy solitario. Usaba drogas y alcohol para someterlos, pero no por sadismo, sino como un medio para un fin: crear el compañero perfecto, sumiso y eterno. Cuando la realidad inevitable fallaba, cuando la víctima se iba o se resistía, la fantasía se rompía, y la única forma de preservar ese momento era mediante el acto final. Su apartamento no era una madriguera caótica, era un laboratorio de descomposición humana. Aquí, Dahmer llevó a cabo actos que desafían la comprensión no por su violencia, sino por una frialdad clínica. Practicó la necrofilia como un intento patológico de negar la muerte de su compañero. Desmembró los cuerpos con la precisión de un taxidermista aficionado, disolviendo partes en ácido, conservando órganos y huesos como si fueran trofeos de sus fracasadas relaciones. Llegó a construir un altar de calaveras, pero no para adorar al diablo, sino como un ritual personal y demente para sentirse poderoso y en control. Incluso intentó crear zombies, practicando agujeros en los cráneos de sus víctimas vivas e inyectándoles ácido hirviendo. Este no era el ritual de un culto, era el experimento desesperado de un hombre que quería anular la voluntad ajena, que buscaba en el acto más grotesco imaginable una conexión que la vida le había negado. Sin duda, lo más escalofriante de este caso es la cantidad de veces que pudo haberse detenido. En una ocasión, 2 de sus víctimas lograron escapar. Sin embargo, cuando la policía llegó y las vio drogadas y desnudas, creyó la convincente y tranquila explicación de Dahmer de que esta era una pelea de amantes. Y no solo eso, la policía les devolvió a la víctima. Con esto podemos ver que la sociedad no quería ver al monstruo. Prefería creer en la fachada de un hombre blanco, educado y cooperativo. Cuando finalmente fue arrestado, la confesión fue tranquila, metódica y casi aburrida. No había orgullo, era solo un relato factual de su soledad y de sus actos. Jeffrey Dahmer no era un psicópata carismático, era un vacío con forma humana. Su caso es una pregunta incómoda para la sociedad. ¿Acaso fallamos en ver las señales porque eran demasiado horribles para creerlas? ¿O porque estaban escondidas a plena vista en la simple y aterradora normalidad de un hombre que solo quería que alguien se quedara con él? Dahmer nos demostró que el mal puede ser silencioso, solitario
y nacer de un vacío muy interno. Pero, ¿y si este mal no es un vacío, sino un espejo? Un espejo que refleja exactamente lo que queremos ver. Con esto, nuestro tercer y último perfil nos presenta al asesino que entendió este principio mejor que nadie. Un hombre que no se escondió en la oscuridad de un apartamento, sino que caminó a la luz del día, usando el encanto, la inteligencia y la gran confianza social como sus armas letales. Él no quería poseer cuerpos, quería poseer vidas, destinos y la narrativa misma de su propia leyenda. Amigos míos, prepárense para conocer a Ted Bundy, el depredador que nos enseñó que el monstruo más peligroso no es el que da miedo. Después de la soledad claustrofóbica de Dahmer, llegamos a un tipo de monstruo completamente diferente. Uno que no operaba en la oscuridad, sino en los espacios más brillantes y llenos de vida de Estados Unidos en los años 70. Este no era un inadaptado social, al contrario, era el hombre que todo padre quería para su hija. Theodore Robert Bundy era el epítome del joven americano con futuro, guapo, elocuente, estudiante de derecho y voluntario para una línea de crisis que incluso trabajó en una comisión de delincuencia. Él poseía el manual de instrucciones para integrarse a la sociedad y lo había memorizado a la perfección. Pero detrás de esta máscara de normalidad absoluta se escondía una bestia fría y calculadora, cuyo arma principal era exactamente reflejar lo que la sociedad valoraba: el encanto superficial y la ambición. El genio malvado de Bundy residió en su comprensión de la psicología social. Se aprovechó de las normas de caballerosidad y de la inherente confianza que otorgamos a quienes parecen vulnerables o dignos de ayuda. Su señuelo era una obra de teatro magistral: el cabestrillo y las muletas, todo para hacerse pasar por un oficial de policía. Actuaba con normalidad, tranquilidad y una sonrisa que desarmaban por completo a sus víctimas. Una vez que tenía a la víctima en su coche, la máscara se caía. La violencia era explosiva, brutal y final. Luego, Bundy era capaz de volver a ponerse la máscara y mezclarse con la multitud, asistiendo a manifestaciones, yendo a clases, mostrando una frialdad y un autocontrol que son el sello de un psicópata puro. No mataba por rabia o por soledad, lo hacía por un sentido de derecho y de posesión. Las mujeres no eran para él más que objetos para satisfacer una fantasía de un dominio absoluto. Si sus crímenes fueron horribles, su juicio fue una revelación. Bundy, el estudiante de derecho, decidió representar su propio papel final, el de una víctima en un sistema injusto. Se convirtió en su propio abogado, no para ganar, sino para permanecer en el centro de atención. Cruzaba la sala de audiencias con una confianza que lo llevaba incluso a flirtear con las reporteras y a disfrutar cada minuto de su fama nacional. Este fue su verdadero teatro. En la cárcel concedió entrevistas, jugó al gato y al ratón con los investigadores y alimentó su propia leyenda con un narcisismo patológico tan puro que daba miedo. Incluso en vísperas de su ejecución, seguía siendo el manipulador maestro, dosificando confesiones parciales y retorciendo la narrativa hasta el final. Bundy no solo asesinó mujeres, asesinó la ingenuidad en su época. Nos demostró que la normalidad puede ser el disfraz más efectivo y que el carisma puede ser tan peligroso como un arma. La pregunta que persigue el legado de Bundy no solo es un ¿cómo pudo hacerlo?, sino ¿cómo pudimos no verlo? La respuesta es incómoda, pero simple. Simplemente porque no encajaba en nuestro arquetipo de monstruo.
Nuestro cerebro está cableado para buscar el mal en la fealdad, en la marginalidad, en la locura evidente. Bondi era la antítesis de todo esto. Nos enseñó, de la manera más brutal posible, que la empatía y la confianza, que son virtudes humanas esenciales, pueden ser manipuladas y usadas en nuestra contra. La lección de Bondi es la advertencia eterna. Desconfíen del empaque perfecto, porque muchas veces el contenido está podrido. Con esto, hemos visto a 3 hombres, 3 caras de la misma moneda siniestra. Uno era un enigma, otro era un vacío, y el tercero, un espejo. Pero juntos forman el tríptico del mal moderno que nos obliga a confrontar una verdad aterradora: que no existe un solo rostro para la maldad. Puede ser un código indescifrable, la puerta de un vecino o la sonrisa más confiable. Y ahora, llegando al final de este video, llega la pregunta que lo cambia todo. Hemos recorrido la mente de un enigma, la profundidad de una soledad abismal y la máscara del encanto perfecto. Sus métodos fueron distintos, sus motivaciones un siniestro catálogo de perversiones. Pero al final, una sola pregunta resurge con más fuerza que todas. ¿Qué tienen en común estos 3 hombres? Bueno, pues que todos nacieron siendo niños normales. Esta es la verdad más incómoda y la más crucial. No hubo un demonio visible en sus cunas. Hubo potencial, hubo inocencia. Pero en algún punto del camino, algo se quebró. Un hilo se cortó. La desconexión, el trauma, la incapacidad para sentir. Algo apagó la luz de estos niños y permitió que la sombra creciera para devorarlo todo. Recordar esto no es justificarlos. Es entender que el mal no es un destino, sino en muchas veces un camino. Y es una advertencia para estar atentos a las sombras que pueden crecer en la indiferencia. Pero la historia del mal humano está lejos de estar completa, porque por cada nombre que conocemos, hay muchos otros que permanecen en las sombras, con crímenes intactos y con sus identidades un misterio. Misterios que buscaremos abordar en próximos videos. Muchas gracias por acompañarnos en este difícil viaje. Si este análisis les aportó una nueva perspectiva, por favor, no olviden suscribirse. Esto es Ecos del Historiador, y por favor, cuídense los unos a los otros. Muchas gracias y hasta la próxima.